Vamos ahora a Estados Unidos, donde ha causado conmoción la desaparición de un niño de 2 años de edad, quien fue visto por última vez jugando en el patio de su casa. Son cientos las personas que se han movilizado entre equipos policiales y los propios vecinos para buscarlo. Esta es una de las últimas imágenes de Dane Paulsen, un pequeño niño estadounidense de 2 años que permanece desaparecido desde hace 3 días en el estado de Oregon, al norte de Estados Unidos. Fue visto por última vez jugando en su casa pasada las 4 de la tarde del pasado sábado. Al momento de la desaparición de Dane, él estaba jugando en el patio delantero de su casa, fuera de la mirada de sus padres. Dane es un niño que se siente cómodo con extraños en el agua, aunque no sepa nadar. El operativo de búsqueda comenzó inmediatamente, movilizando rápidamente a diferentes agencias, incluido el FBI. En la localidad de Siletz, donde vive la familia de Dane, ya se han movilizado más de 300 personas en un rastreo que también involucra perros, drones e incluso buzos. Creo que ayer tuvimos alrededor de 300 personas aquí y ahora somos ya 200 personas. Hasta el momento, la desaparición continúa siendo todo un misterio. Una de las teorías es que hubiese participación de terceros, luego de que un vecino del sector dijera haber visto una camioneta desconocida circulando en los alrededores de la casa del niño. Sin embargo, tras una investigación y encontrar al dueño del vehículo, descartaron su relación con un posible acto criminal. Un niño valiente y amigable con los extraños, con un gran gusto por el agua y los vehículos. Así describe su familia al pequeño Dane Paulsen, en un intento por conseguir ayuda para encontrarlo. Hasta el momento, la policía junto a los cientos de voluntarios ya han recorrido más de 450 kilómetros en la localidad de Siletz. Ya se ha buscado en 382 acres y llevamos 283 millas recorridas. Desde Washington, Idaho, le hablé a personas del pueblo de Boise. Hemos escuchado de los recorridos, Castle Rock. No recuerdo si desde Montana también. La policía realizó un llamado de ayuda a la comunidad para continuar con los esfuerzos en la búsqueda de Dane Paulsen, con la esperanza de poder encontrar al pequeño durante las próximas horas. Revisamos noticias internacionales. Canadá y México anunciaron represalias contra Estados Unidos en respuesta a la entrada en vigencia de aranceles del 25% impuestos por Donald Trump contra los bienes que provienen de esos países. Mientras tanto, las bolsas a nivel mundial reaccionaron a la baja tras el anuncio de la Casa Blanca. Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá, su socio y aliado más cercano, su amigo más íntimo. China nunca aceptará presiones o amenazas y salvaguardaremos con firmeza nuestra soberanía nacional. La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento. Así reaccionaron los líderes de Canadá, México y China al anuncio de Donald Trump de activar desde este martes aranceles sobre los bienes que esos países importen desde Estados Unidos. 25% a Canadá y 25% a México. Eso va a empezar, así que van a tener que tener un arancel. Así que lo que tienen que hacer es construir sus plantas de automóviles, francamente, y otras cosas en los Estados Unidos, en cuyo caso no tienen aranceles. El ejemplo de la industria automotriz es clave. Piezas de automóviles fabricados en Canadá provienen en gran medida de plantas estadounidenses que devuelven a su vez productos elaborados hacia la frontera norte. Ese solo intercambio ahora con los aranceles podría incrementar el precio de los autos en hasta un 25%, dicen las compañías del rubro. La gran incógnita se debe a todas las piezas, los componentes que van en estos vehículos. Se hacen en todas partes y no solo aquí, se fabrican en Canadá, México, China, en todo el mundo. Así que van a afectar a todo el mundo. Los mercados mundiales reaccionaron a la baja. Los principales índices de Wall Street cerraron en rojo y en Europa el Eurostock 50, índice que agrupa las mayores empresas del continente, cayó un 2,77%. Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos atrás en una disputa. No cuando nuestro país y el bienestar de todos en él están en juego. De momento, los aranceles estadounidenses han entrado en vigor esta madrugada y también la respuesta canadiense. El líder canadiense fue el más enérgico en responder a Trump. De mantenerse la medida, Canadá aplicará nuevos gravámenes sobre $125 mil millones en bienes estadounidenses. China, en tanto, advirtió al mandatario estadounidense que eligió al oponente equivocado. En México habrá anuncio de réplica en los próximos días. Hemos decidido responder
con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Los habitantes de estados como Montana o Idaho, cuya energía eléctrica depende en gran medida de los envíos provenientes de Canadá, miran con inquietud la materialización de las amenazas arancelarias de Donald Trump, quien, según dijo su secretario de Comercio a última hora de la tarde, estaría analizando suavizar las medidas luego de conversar con emisarios de los países afectados. Este accidente ocurrió en el año 2023. Provocando la muerte de 7 personas. La Fiscalía Regional del Biobío solicitó al menos 20 años de presidio para el chofer de este bus. El imputado no respetó las señales de advertencia y ahora enfrenta cargos por homicidio culposo. El perro se cayó en el micro y va adentro, va a Boca Sur. Calle todo lo que lo arrastró. Fue fuerte el impacto, estuvo a punto de volcarse, hizo como si saqueo. Qué terrible, amigo, qué terrible. Fue como que fuera una bomba, así, arrastró cable, todo. Este impactante e inédito registro audiovisual que dejó el fatal accidente de tránsito que en 2023 enlutó a la región del Biobío, hoy es una pieza clave para la investigación que busca hallar a los presuntos responsables de la tragedia. Las cámaras que llevaba funcionando el propio tren dan cuenta de un accionar con intención homicida por parte del acusado. Y es que fíjese bien cómo el conductor de este taxibús de forma temeraria y sin respetar ninguna norma de tránsito cruzó la barrera de seguridad de la línea del tren, siendo impactado brutalmente por la máquina de F, provocando así la muerte de 7 personas y un daño irreversible para sus familiares. Se saltó un discopare, se saltó un semáforo, se saltó una barrera abajo, la bocina del tren, la gente del mismo bus que le decía que por favor no cruzara, lo hizo igual. Entonces esto no es un accidente. Él tomó la decisión de cruzar sabiendo el riesgo que se corría. Ya están sacando gente dentro. La acusación por ahora pesa contra el chofer del taxibús Alejo Santander, quien ya cumple más de 500 días en prisión preventiva y que, según lo solicitado por el Ministerio Público, arriesga una pena que podría llegar a los 26 años de cárcel efectiva. 20 años por 7 homicidios, 3 por 9 lesiones graves y otras tantas y accesorias. Me representaba una persona de tercera edad, también quedó con lesiones bastante considerables y limitada también en su aspecto físico, él anda en silla de ruedas. Por lo tanto, vamos a seguir discutiendo la posibilidad de que él espere en libertad. Eventual condena que para los familiares de las víctimas de la tragedia parecería insuficiente en el ámbito penal. Así nos cuenta Valentina desde Concepción, prima del profesor Esteban Briceño, quien falleció al momento de la colisión, pues iba al interior del taxibús. Encontramos que 20 años por los homicidios y 6 años por las lesiones no es suficiente para todo lo que se perdió. O sea, tenemos que pensar que se perdieron no 1 ni 2, fueron 7 vidas. ¡El tren! Por lo mismo, las víctimas afectadas ya preparan además una demanda civil contra la flota a cargo del taxibús y contra el Ministerio de Transportes, pues aseguran que el vehículo circulaba sin los permisos pertinentes. No puede haber una línea, ¿no es cierto?, que obtiene subsidio y que en definitiva no se preocupa por el estado de las máquinas, tener los documentos al día. Por ahora se fijó audiencia de preparación de juicio oral contra el imputado para el próximo 5 de mayo, una etapa más del proceso legal que pretende entregar justicia a las víctimas de uno de los accidentes de tránsito más dramáticos de los últimos años.